Curso de lectura y escritura en el contexto digital. Clase 7. Ética en la lectura y escritura en el contexto digital. ¿Escucharon la noticia de que Disney perdió los derechos de Mickey y Minnie Mouse? Desde el 1 de enero de 2024, Disney perdió formalmente los derechos de estos dos personajes. Esto quiere decir que este material puede ser legalmente compartido, interpretado, reutilizado, readaptado y reeditado. ¿Pero por qué? En Estados Unidos la propiedad intelectual tiene un periodo de protección de 95 años. El registro por los derechos de Mickey y Minnie fueron en 1928, es decir, que lo podemos usar, pero no sé para qué. En la lectura y escritura en el contexto digital es necesario hablar sobre la ética. Es fundamental entender los derechos de autor y licencias, así como la importancia de la privacidad y la seguridad de nuestro entorno digital. ¿Han visto ese símbolo por ahí? ¿O de pronto la palabra copyright o la abreviatura? ¿Para qué sirven los derechos de autor? Los derechos de autor protegen las obras de los creadores, asegurando que sus trabajos no sean utilizados sin permiso. Los derechos de autor otorgan a los creadores el control exclusivo sobre el uso de sus obras. Esto significa que nadie puede copiar, distribuir o modificar su trabajo sin autorización. En el entorno digital es fácil copiar y compartir contenido, por lo que es crucial respetar estos derechos para evitar problemas legales y éticos. ¿Qué son las licencias? Las licencias son acuerdos que permiten a los creadores compartir su trabajo bajo ciertas condiciones. Un ejemplo común es Creative Commons, que permite a otros autores especificar cómo otros pueden usar sus obras. Algunas licencias permiten el uso comercial, mientras que otras solo permiten usos no comerciales. Es importante leer y entender las condiciones de cada licencia antes de utilizar el contenido. ¿Qué debo hacer para registrar mi obra literaria o artística? En Colombia, la entidad encargada de los derechos de autor es el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Digamos que usted presenta un litigio por un caso de derecho de autor. El registro en la DNDA es una prueba idónea ante un juez de la República en cualquier caso de controversia. Bueno, estamos hablando de casos de obras literarias o artísticas. ¿Pero qué pasa con los trabajos académicos? ¿De quién son los derechos de autor de los trabajos elaborados por los estudiantes en clase o en los trabajos de grado? La protección del derecho de autor es automática para quien elabora la obra y no requiere registro de ningún tipo, sea ese un documento, unas diapositivas, un video o el desarrollo de un software, según el artículo 9 y 72 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, el estudiante tendrá tanto los derechos morales, patrimoniales de las obras que elabore mientras cursa sus estudios. Importante. La protección del derecho de autor no se realiza sobre las ideas, sino sobre la forma como quedan plasmadas esas ideas. En Colombia, la vulneración de los derechos de autor está regulada por la Ley 23 de 1982, el Código Penal y otras normativas relacionadas con la propiedad intelectual. Aquí le explico las posibles consecuencias de infringir los derechos de autor en Colombia. 1. Acciones civiles, daños y perjuicios. El titular de los derechos de autor puede demandar al infractor por daños y perjuicios. Eso incluye la compensación económica por el uso no autorizado de la obra y cualquier daño adicional causado por la infracción. Medidas cautelares. El afectado puede solicitar medidas cautelares para detener la infracción, como la suspensión de la distribución o venta de las obras infractoras. 2. Acciones penales. Delitos contra los derechos de autor según el Código Penal colombiano. La infracción de los derechos de autor puede ser sancionada con penas de prisión y multas. Por ejemplo, la reproducción, distribución o comunicación pública no autorizada de una obra protegida puede conllevar penas de prisión de 2 a 5 años y multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3. Responsabilidad administrativa. Multas. La Dirección Nacional de Derecho de Autor puede imponer multas administrativas a las personas o empresas que vulneren los derechos de autor. ¿Cuál es el procedimiento? 1. Denuncia. Presentación de denuncia. El titular de los derechos de autor puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación o la DNDA. 2. Proceso judicial. Demandas civiles. El titular puede iniciar un proceso civil para reclamar compensación por los daños y perjuicios. Procesos penales. Si se encuentra mérito en la denuncia,
denuncia, el infractor puede ser procesado penalmente y, de ser hallado culpable, enfrentará las sanciones mencionadas. Ejemplos de infracciones comunes. Copias no autorizadas, reproducir y vender copias de libros, música, películas, software, etc., sin la autorización del titular de los derechos. Uso no autorizado en Internet, publicar y distribuir contenido protegido por los derechos de autor en sitios web, blogs, redes sociales, etc., sin permiso. Plagio, presentar una obra ajena como propia, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Bueno, y las recomendaciones para evitar infracciones. Obtener permisos. Siempre solicita permiso a los titulares de los derechos de autor antes de utilizar sus obras. Utilizar contenido licenciado. Usa contenido que esté bajo licencias que permitan su uso, como las licencias Creative Commons o que esté en el dominio público. Educación y conocimiento. Infórmese y eduque a otros sobre la importancia de respetar los derechos de autor y las consecuencias legales de su vulneración. Respetar los derechos de autor no solo es una obligación legal, sino también una cuestión de ética y respeto hacia los creadores y sus obras. La ética en la lectura y escritura digital es fundamental para crear un entorno seguro y respetuoso. Respetar los derechos de autor y utilizar licencias adecuadas, así como proteger nuestra privacidad y seguridad, son pasos esenciales para navegar en el mundo digital de manera responsable.